Buenas noches. Les habla Elizabeth Robles desde el Noticiero Central Regional. Sigan lo más importante de las noticias internacionales, nacionales y regionales desde tacuralnoticias.com. Comenzamos con las noticias internacionales. Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel y trasladará su embajada allí. Repercusiones, amenazas y reclamos del mundo islámico, el mismo Israel y hasta el Papa. Vientos huracanados complican la lucha contra los incendios en California. La cifra de evacuados supera ya los 230.000 personas. La Iglesia boliviana denunció que la repostulación de Evo Morales abre un camino al totalitarismo. Tras la presión de la prensa, los diputados de Evo Morales retiraron la ley Mordaza en Bolivia. Crisis en Honduras. El opositor Salvador Nasralla pide un recuento total de los votos o pasar a una segunda vuelta. Sebastián Piñera y Alejandro Guillier protagonizaron el primer debate antes del balotaje en Chile. La Fiscalía brasileña denunció a Guedel Vieira Lima, exministro, que escondía $16 millones en su domicilio. Colombia confirmó la muerte de 13 personas en un combate entre el grupo terrorista ELN y los disidentes de las FARC. El Estado Islámico amenazó con hacer de París un infierno en Año Nuevo. El grupo terrorista volvió a alertar a Occidente con ataques durante los festejos de fin de año. Los yihadistas ya habían llamado a sus lobos solitarios a atentar contra ciudades como Roma, Londres y New York. Un grupo anarquista autodenominado Santiago Maldonado puso una bomba en Roma. La colocación del artefacto explosivo, que fue frente a una comisaría a pocas horas de que la familia del joven tatuador argentino fuera recibida por el Papa Francisco. Nacionales. Proceso con prisión preventiva a Cristina Kirchner por traición a la patria. Llegó al Senado el pedido de desafuero de Cristina Kirchner impulsado por el juez Claudio Bonadío. Fue a través de una carta enviada a la vicepresidente Gabriela Michetti. También detuvieron a Carlos Zanini, a Luis Delía y al lobista iraní Yusuf Khalil, todos comprometidos en la causa AMIA. La justicia allana 7 propiedades del ex candidato a presidente kirchnerista Daniel Scioli por supuestos delitos de defraudación, entre otros. Se secuestró documentación vinculada a una causa que despertó sospechas tras un ROS donde el ex candidato habría cobrado más de $3.8 millones por unos terrenos. Zika en Argentina. Confirmaron 2 casos de microcefalia causadas por el virus. 2 mujeres en el norte del país contrajeron el virus durante el brote de Zika del verano anterior y tuvieron bebés con ese trastorno que no tiene cura. El gobierno y los gobernadores patagónicos cierran filas contra la RAM y el conflicto mapuche. Se acordó la conformación de una mesa de seguridad contra el violento grupo y acelerar los expedientes legales con reclamos de las comunidades mapuches. Elisa Carrió investiga amenazas del sobrino de Alicia Kirchner. La diputada se reunió con Fernando Musela, ex directivo de una empresa que denunció amenazas de muerte del marido de la gobernadora Lucía Corpachi y sobrino de Alicia Kirchner, Ángel Mercado. Submarino Ara San Juan. Según empresarios alemanes, hubo sobornos a miembros de la Armada Argentina. Lo declararon en Múnich. Contaron que coimearon a 2 funcionarios en el año 2007 para obtener un contrato de más de 3 millones de euros. Pagaron sobornos a miembros de la Armada para que autorizaran la compra de planos y la licencia para construir 5 buques que iban a funcionar como patrullas oceánicas multipropósito. Para el juez, al menos 2 miembros de la Armada direccionaron la contratación del astillero alemán Fassmer por más de 3 millones de euros y obtuvieron supuestos sobornos a cambio de la gentileza. Para ello simularon contratos ficticios con 2 empresas, la uruguaya Wheeler, Sociedad Anónima, y Ferrostal Argentina, subsidiaria local de la alemana del mismo nombre. Regionales. Santa Fe, una propuesta nueva impulsada por el Centro Comercial, la Asociación de Amigos de Calle San Martín y la Municipalidad de Santa Fe es que en la calle peatonal San Martín haya compras nocturnas hasta la hora 22.
La ciudad solicita la incorporación al Fondo de Obras Provincial. Lo resolvió el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Santa Fe durante la reunión en la que se trataron proyectos estratégicos, productivos y de conectividad para Santa Fe y su área metropolitana. En Recreo avanzan las obras de ampliación de la red de gas natural. Se completaron el tendido de 300 metros lineales de red de gas sobre la calle Pedro Benintendi, posibilitando a los frentistas la conexión al nuevo servicio. Marcelo Rico entrevistó al presidente del Consejo, Fernando Cataño. Uno desde el lugar donde está como concejal de la oposición está marcando algunas cuestiones que me parece que son importantes, que se conozcan y que de alguna manera tener una respuesta por parte del Ejecutivo en cuestiones que yo considero que son trascendentes, y bueno, de alguna manera eso se visualiza como estar pateando un poco el tablero al status quo que se estaba de alguna manera generando en el ámbito local, ¿no? Y la verdad que a mí no me preocupa en lo más absoluto. Yo estoy muy tranquilo con lo que hago y creo que estoy a la altura de la responsabilidad que tengo hoy como concejal de la oposición. Entonces, por otra parte, digamos, la elección de la presidencia hoy nos fortalece como bloque opositor, porque habida cuenta de la nueva composición del Consejo que se va a dar a partir del 10 de diciembre, era muy importante, digamos, la figura del presidente a la hora de la votación o de definir la votación. Por lo tanto, realmente pasa a ser no una figura decorativa, sino una figura que en lo político realmente marque la cuestión, digamos, de una manera muy trascendente, ¿no? Y lo que tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? De cómo fue la reunión o cómo fue la elección del presidente, sí, fue atípica y un poco diferente a lo que se venía viviendo en los anteriores años, que era por consenso y en donde el bloque oficialista de alguna manera marcaba su preeminencia, digamos, a nivel de votos, y donde no había muchas posibilidades de discutirlo o de consensuarlo. En este caso teníamos posturas muy marcadas, en donde la oposición pretendía tener la presidencia y en donde el oficialismo pretendía mantenerla, y en donde se llegó a una igualdad, digamos, en cuanto a la cantidad de votos de los candidatos, que en el caso del oficialismo se proponía a la concejala Andrea Ochat, y en el caso de la oposición se proponía a mi persona, en donde se tuvo que llegar al sorteo. Digamos, esta fue el dato anecdótico, si se puede decir, que bueno, que en definitiva mi presidencia, digamos, fue dirimida por la suerte, ¿no? Algo que estamos hablando fuera de micrófono, que yo lo recalco mucho en nuestro medio de comunicación, en Triangular Noticias, en NSR y en Ocean Air, la radio, sobre todo mi programa, que es el más ácido, es este arrodillamiento generalizado de los medios de comunicación, que no es exclusivo de Sunchales, es general en todo el país, porque lamentablemente el periodismo dejó de ser un servilismo de comunicación y sino que sea un servilismo del dinero que le ponen en el bolsillo a cada uno. Por eso nació equivocadamente hace muchos años el tema del llamado cuarto poder. Cuarto poder es porque te coimeo y si no te engancho, ¿viste? O sea, yo lo atribuyo a eso más que el cuarto poder, porque el tema de la comunicación se ha habido desfenestrada por todos lados. Ahora, ¿qué es concretamente, qué le molesta al Ejecutivo en tener una oposición después de 2 años de que todo iba para adelante? Te he escuchado y he leído tus notas pateando tableros en algunos proyectos del municipio, pero solo como Tarzán en el Día de la Madre, digamos. Sí, bueno, sí. ¿A quién le tiene miedo? Bueno, la pérdida de poder, digamos, básicamente. Ellos han estado en una situación muy cómoda en estos 2 últimos años, con, digamos, un consejo que parecía ser una escribanía, digamos, donde realmente, si bien había una discusión y cada uno tenía la posibilidad de manifestar, eso lo debo reconocer. Creo que el presidente del Consejo en algunas oportunidades de manera pública también lo destacó. Bueno, en definitiva, a la hora de los bifes se pierde por los votos, ¿no? Entonces, el consenso en definitiva es, pero no es. Entonces, bueno, de alguna manera, hoy el gobierno municipal, el Ejecutivo, se sentía muy cómodo con su accionar, habida cuenta de que tenía un consejo que automáticamente acompañaba todas sus propuestas. Yo he tratado en la soledad absoluta de ser muy crítico con algunas acciones y de manifestar, aunque sea, mi postura,
no logrando imperar, digamos, mi posición, porque no he logrado convencer a ningún miembro del oficialismo o del no oficialismo, digamos, de alguna de las cuestiones que yo considero muy delicadas, pero en definitiva quería que quede clara cuál es mi postura y mi posición. Bueno, hoy la situación es distinta, entonces me parece que se abre un panorama muy optimista en lo que tiene que ver con el equilibrio, que es, por otra parte, saludable desde el punto de vista de la democracia, tener un equilibrio, digamos, en el Consejo, que de alguna manera también marque la agenda y marque la cancha en algunas cuestiones que nosotros consideramos trascendentales, como son obras determinadas, como tiene que ver con algunos financiamientos que se pueden estar pidiendo, que pueden llegar a comprometer a futuras gestiones, como tiene que ver con la forma en exponer el presupuesto de una manera demasiado abultada, con números que están quizás inflados. Es decir, hay cuestiones que a mí, en lo particular, por mi perfil profesional, me preocupan más que otras, y que tiene que ver mucho con los números, con la deuda flotante hoy que tiene el municipio, que es exorbitante. Digo, hay cuestiones o hay luces amarillas y rojas que se están prendiendo, que yo lo vengo advirtiendo y que hoy creo que con una postura, digamos, de mayor fuerza, lo podemos llegar a marcar más en el Consejo. Sobre esas cuestiones nos vamos a estar parando y evidentemente estas cuestiones son las que le incomodan al Ejecutivo. Hace varios años que estás en política y trabajando al lado de Volati, cuando fue intendente y demás historia. ¿Qué ciudad se imagina Cataño? Yo me imagino una ciudad en lo político que tenga un equilibrio, porque también digamos, es interesante contar que cuando he tenido la posibilidad de desenvolverme dentro del Ejecutivo en el gobierno de Volati, teníamos un consejo totalmente opositor, y tampoco era un consejo que desde mi punto de vista construía, sino que siempre estaba metiendo palos en la rueda. Entonces, lo que yo imagino en lo político es tener quizás un consejo, digamos, lo más equilibrado posible para que realmente ejerza sus funciones de la manera más responsable y que en definitiva esté a la altura de las circunstancias o de lo que le manda la comunidad. En lo que tiene que ver con la ciudad propiamente dicha, yo imagino una Sunchales que trabaje el tema medioambiental de una manera mucho más responsable y mucho más seria, que hoy no lo está haciendo. Y esto también debo decir que viene de varias gestiones para atrás, no es simplemente una responsabilidad de Toselli. Y imagino también una ciudad que debería ser mucho más amigable con el vecino en lo que tiene que ver con el traslado y la movilidad del vecino en los distintos, en lo que tiene que ver con la ciudad, ¿no? Digo, siempre he soñado con una ciudad que tenga muchas bicisendas, una ciudad que sea amigable para las personas con discapacidades, que tenga rampas, que tenga accesos, y en ese sentido me parece que estamos muy por atrás, que hay instituciones que están trabajando muy bien, pero que lo hacen a cuentagotas siempre por las mismas limitaciones que tienen que ver con los recursos económicos, pero me gustaría tener una ciudad que sea más amigable en ese tipo de cuestiones. Yo he tenido la posibilidad de visitar Nova Petrópolis hace apenas 15 días, y siendo una ciudad de una escala muy parecida a Sunchales y con una idiosincrasia o con un origen étnico distinto al de nuestra comunidad, evidencio que hay muchísimas cuestiones en donde realmente debemos estar todavía avanzando y creciendo, y que tiene que ver con el ordenamiento de la ciudad, con asumir digamos, responsabilidades de control desde el municipio que no se están asumiendo, en fin, me parece que hay mucho para trabajar, y creo que uno desde el Consejo, y hoy teniendo quizás la posibilidad de tener un poco más de fuerza, tengo el sueño, digamos, y el anhelo de poder trasladarlo en alguna cuestión, ¿no? Fernando, este tema, hay proyectos muy picantes dando vuelta por el Ejecutivo, y bueno, uno de los temas centrales que siempre, desde que yo vivo acá hace 20 años, fue tema de debate, que fue la Avenida Independencia, que siempre estuvo en total declive, y todas las construcciones que se hicieron fueron parches y ninguna llegó a ningún lado porque no se incorporó a un verdadero urbanista, creo. Ahora hay un proyecto muy ambicioso,
que no me parece mal que tengamos una avenida Independencia embellecida, que sea digna de esta ciudad, pero por otro lado, recuerdo lo que vos escribiste en el artículo, hay necesidades básicas en muchos sectores de la población. ¿Cómo estás contra este proyecto? ¿Cómo estás trabajando? Bueno, justamente comparto el 100% lo que vos estás diciendo, y en realidad esa era un poco la postura que uno estaba manifestando, en donde también, bueno, no he tenido la posibilidad de imperar mi idea porque ha sido aprobado, digamos, por la mayoría del bloque oficialista. Es decir, uno siempre trató de recalcar que no estaba en contra del proyecto técnico porque considero que es un proyecto ambicioso, muy ambicioso desde lo económico, pero que realmente nadie puede desconocer de que el centro de la ciudad necesita una mejorada de cara, y también trabajar sobre la cuestión del tránsito, ¿sí? Que es muy peligrosa, en donde deberíamos estar todos concientizándonos que el centro de la ciudad debería tener un tránsito reducido y un tránsito, digamos, a menor velocidad para evitar accidentes. Entonces, conjugando la cuestión estética con la cuestión de tránsito, me parece que hay que intervenirlo. Ahora bien, hay también necesidades y hay cuestiones que uno tiene que visibilizar como concejal, porque yo no soy concejal simplemente para un sector de la ciudad, yo soy concejal de toda la ciudad, y en definitiva hay mucha gente a la cual represento, que hoy también manifiesta muchísimas necesidades en lo que tiene que ver con infraestructura, más precisamente en lo que tiene que ver con una infraestructura básica y esencial que dignifica al vecino, que es el tema del cordón cuneta. El cordón cuneta es una obra de alto impacto social, que sale 3 veces menos que el pavimento y que ya genera una mejor calidad de vida terrible para el vecino, ¿no? En lo que tiene que ver con la transitabilidad, lo que tiene que ver con la limpieza y lo que tiene que ver con la estética. Entonces, lo que yo de alguna manera propongo desde mi lugar es que, existiendo, y he hecho un relevamiento y me he tomado el trabajo de realizar un relevamiento de la cantidad de cuadras de cordón cuneto que están faltando todavía en la ciudad de Sunchales, donde superan las 169 cuadras, y que eso representa un importe significativo. Lo que digo es que no deberíamos distraer fondos que vienen de la provincia, digamos, sin retorno, para obras que están circunscriptas, digamos, a un sector muy limitado de la ciudad, si existen todavía muchas necesidades en nuestra comunidad. Una vez que estén satisfechas esas comunidades, yo no tengo ningún tipo de acuerdo en que podamos avanzar sobre el centro, o si se consigue algún tipo de financiamiento, digamos, a nivel provincial o nacional de otra naturaleza, no estoy para nada de desacuerdo que se avance con esto, pero existiendo todavía estas necesidades, me parece que lo que a mí me correspondía era estar de alguna manera manifestando mi disidencia. Bueno, yo a lo largo de estos años he encontrado, con esta pregunta terminamos, he encontrado que el Consejo ha aprobado por mayoría proyectos en muchos sentidos que no han tenido que no han sido útiles para la sociedad, que no han sido útiles. En caso de los techos verdes sustentables, o sea, que no han estado. El Consejo a veces, cuando vos tenés la mayoría, por ejemplo, ¿no? ¿Aprobás proyectos de capricho o para estar bien o para sumar bultos a la carpeta de mirar la cantidad de proyectos que presenté? Sí, te lo digo con absoluta crueldad y sinceridad. Uno, a través del estudio y el análisis de todas las normativas que se tienen en Sunchales, se da cuenta de que debe haber un gran porcentaje de ordenanzas que no están siendo ejecutadas. Eso implica que desde en aquel momento o hay un incumplimiento por parte del Ejecutivo, o el legislador en aquella oportunidad no tuvo la visibilidad de darse cuenta de si realmente son ordenanzas que pueden ser aplicables desde el punto de vista presupuestario o desde el punto de vista de la necesidad de la comunidad. No sé si se entiende lo que quiero decir. Estoy coincidiendo de alguna manera un poco con lo que vos manifestás, ¿no? Entonces, nos encontramos que a veces queremos tener una normativa demasiado progresista, pero a la hora de la ejecución somos los peores, ¿no? Y de alguna manera siempre nos basamos en la limitación de los recursos. Entonces, cuando establecemos también, y esto es una cuestión que a vos siempre te ha preocupado,
el desenvolvimiento de las comisiones que tienen que ver con la cultura, patrimonio histórico, adolescencia, niñez y adolescencia, discapacidad, los aportes que se tienen que hacer al SAMCO, los aportes que se tienen que hacer a la cooperadora de la policía, en donde hoy el Ejecutivo no los está cumplimentando tal cual lo establecen las ordenanzas, bueno, ahí existe un incumplimiento y quizás también habría que rever todas esas ordenanzas, a ver si están bien establecidas y si en definitiva no necesitan un ayornamiento de manera tal de que se trabaje de una manera más aceitada y que en definitiva la bajada presupuestaria sea concreta, porque si no nos quedamos en que la ordenanza está prevista, se crea la comisión, pero después no se concreta ningún proyecto determinado, ¿no? Entonces, me parece que ahí también nosotros como concejales tenemos una alta responsabilidad en hacer un poco de docencia, primero en análisis de las normativas, ¿están bien o están mal? Y en segundo lugar, hacer un poco de docencia, bajar esas normativas hacia las comisiones, hacia la gente, hacia las instituciones, para que realmente conozcan cómo es la temática y de qué manera se tienen que desenvolver, para que en definitiva puedan aprovechar esos recursos que hoy están establecidos por normativa, porque si no nadie se entera, nadie los ejecuta, nadie sabe de qué manera lo tiene que hacer, cuál es la gimnasia que tiene que tener. Entonces, en ese sentido coincido con vos. Me parece que hay una responsabilidad conjunta tanto del Ejecutivo y del Legislativo de tener que trabajar en esas normativas y en definitiva darle una ejecutabilidad, si se quiere, y en aquellas que realmente no tienen aplicabilidad, derogarlas. Gracias, Fernando, muy amable. Gracias a vos, hasta cualquier momento. Les habló Elizabeth Robles desde el Noticiero Central Regional. Eso ha sido todo por ahora. Buenas noches. Doctor Marcelo Cantón, cirujano artroscopista especialista en rodilla, hombro y codo. Tratamiento del dolor con terapia neural. Especialista en ortopedia y traumatología. Marcelo Cantón. Sunchales, 25 de mayo 848. San Cristóbal, Alvear 1051. Arrancar la semana con el tanque lleno vale oro. Todos los domingos con Liber Oro, 5% de reintegro en combustibles. Disponibles en todas las estaciones de servicios habilitadas. Más servicios, más satisfacción, más valor. Liber Oro.